Deja de ser esclavo de tus emociones. Filosofía estoica. ¿Por qué reaccionamos así? ¿Por qué una palabra puede encender nuestra ira? ¿Por qué un rechazo puede hundirnos durante días? ¿Por qué un comentario puede alterar por completo nuestro estado interior? Nosotros los estoicos no negamos las emociones, pero tampoco nos arrodillamos ante ellas. La mayoría vive reaccionando. Nosotros elegimos responder, y esa diferencia lo cambia todo. Hoy vamos a hablar de algo esencial: cómo dejar de ser esclavos de nuestras emociones. Porque si no gobernamos lo que sentimos nos gobernará a nosotros. Seamos honestos, la ira aparece antes de que podamos pensar. El miedo se instala sin pedir permiso. La envidia surge sin ser invitada. La tristeza nos visita sin anunciarse. No elegimos la emoción inicial, pero sí elegimos lo que hacemos después. Aquí comienza la libertad estoica. Entre el estímulo y la reacción existe un espacio, un instante breve, un momento casi invisible. En ese espacio vive nuestra libertad. La mayoría no lo ve. Nosotros lo entrenamos. Imagina que alguien te insulta. El cuerpo reacciona. El corazón se acelera. La mente quiere atacar. Ese primer impulso no es el problema. El problema es identificarte con él. Decir, estoy enojado, por lo tanto debo atacar. El estoico dice algo diferente. Siento ira, pero no soy la ira. La emoción es un visitante, no es el dueño de la casa. Nosotros decidimos si ese visitante se queda o si simplemente lo observamos pasar. Ser esclavo de las emociones significa actuar cada vez que sentimos. Si sentimos ira, gritamos. Si sentimos miedo, huimos. Si sentimos deseo, cedemos. Si sentimos tristeza, nos rendimos. Eso no es libertad, eso es automatismo. Es vivir en piloto automático. El estoicismo nos invita a algo más alto. Nos invita a gobernar, no a reprimir, no a negar, sino a dirigir. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. La emoción surge de un juicio. Creemos que algo es injusto y aparece la ira. Creemos que algo es peligroso y aparece el miedo. Creemos que algo es una pérdida irreparable y aparece la tristeza. Si cambiamos el juicio, la emoción cambia. No siempre desaparece de inmediato, pero pierde intensidad y sobre todo pierde poder. Pensemos en el miedo. El miedo no es el enemigo, nos advierte, pero cuando dejamos que gobierne cada decisión, nos paraliza. El estoico no elimina el miedo, lo observa, se pregunta, ¿esto depende de mí? ¿Es realmente una amenaza? ¿Estoy exagerando el escenario? Muchas veces sufrimos por cosas que aún no han ocurrido. Nos anticipamos al peor resultado. Vivimos en una película imaginaria y reaccionamos como si fuera real. Eso es esclavitud mental. Ahora pensemos en la ira. La ira promete poder, promete control, pero casi siempre deja destrucción. La ira es rápida, la sabiduría es lenta. Cuando reaccionamos con ira, entregamos el control. Nos convertimos en marionetas del impulso. El estoico practica la pausa, respira, observa, evalúa y entonces responde. Esa pausa es fuerza, esa pausa es dominio, esa pausa es libertad. Si encuentras útiles estas historias, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. La tristeza también puede convertirse en una prisión. No hablamos de negar el dolor, hablamos de no quedarnos atrapados en él. La pérdida duele,
la decepción duele, la traición duele, pero el sufrimiento prolongado muchas veces nace de la resistencia, de repetir en la mente: esto no debería haber pasado. La realidad ya ocurrió. Resistirla solo prolonga el dolor. Aceptar no significa aprobar. Significa dejar de luchar contra lo inevitable y desde ahí reconstruir. Nosotros confundimos intensidad con verdad. Si algo se siente fuerte, creemos que es correcto actuar. Pero intensidad no es sabiduría. Una emoción puede ser intensa y equivocada. Podemos sentir celos sin razón. Podemos sentir ira sin justicia. Podemos sentir miedo sin peligro real. La emoción es información, no es orden. Nosotros decidimos si obedecerla. Ser esclavo de las emociones significa depender del entorno. Si el día está soleado, estamos felices. Si alguien nos elogia, estamos motivados. Si alguien nos critica, estamos devastados. Nuestra estabilidad depende del clima emocional externo. Eso es fragilidad. El estoico construye estabilidad interna, no porque el mundo deje de cambiar, sino porque nuestra respuesta deja de depender de cada cambio. ¿Cómo entrenamos esto? Primero, observando. Cuando una emoción surge, no la etiquetamos como buena o mala. La nombramos: ira, miedo, ansiedad, deseo. Nombrar crea distancia. Distancia crea control. Control crea libertad. Segundo, cuestionamos el juicio detrás de la emoción. ¿Por qué creo que esto es terrible? ¿Es realmente catastrófico? ¿Estoy exagerando? Tercero, elegimos la acción basada en virtud, no en impulso. La disciplina emocional no se logra de la noche a la mañana. Es práctica diaria, pequeñas victorias. Elegir no responder un mensaje con enojo. Elegir no entrar en una discusión innecesaria. Elegir levantarse aunque el ánimo no acompañe. Cada elección fortalece el músculo interior. Ese músculo se llama autocontrol. Y como cualquier músculo, se entrena con repetición. También debemos aceptar algo importante. Las emociones no son el enemigo, son parte de nuestra naturaleza. El problema no es sentir, es identificarnos completamente con lo que sentimos. El estoico siente, pero no se pierde. Siente, pero no se desborda. Siente, pero no entrega el timón. La razón guía, la emoción informa. Esa es la armonía. Muchos creen que controlar emociones es reprimirlas. No lo es. Reprimir es negar. Controlar es dirigir. Si reprimimos la ira, se acumula. Si la entendemos y la canalizamos, se transforma. La energía emocional puede convertirse en acción constructiva. La frustración puede convertirse en disciplina. La tristeza puede convertirse en profundidad. El miedo puede convertirse en preparación, pero solo si no somos esclavos. Pensemos en la aprobación. Queremos gustar. Queremos ser aceptados. Cuando no lo somos, duele. Pero si nuestra felicidad depende de la validación constante, viviremos inseguros. La aprobación es externa, no depende de nosotros. Nuestra conducta sí depende. Cuando actuamos con virtud, aunque nos critiquen, estamos en paz. Cuando actuamos para agradar y traicionamos principios, estamos en conflicto. La paz interior vale más que la aprobación externa. Otro enemigo común es la ansiedad. La ansiedad vive en el futuro, imagina escenarios negativos, amplifica riesgos, nos prepara para tragedias que quizá nunca ocurran. El estoico trae la mente al presente. ¿Qué está bajo mi control ahora? Solo este momento, solo esta acción.
solo esta decisión. El futuro no se controla con preocupación, se prepara con acción presente. Ser esclavo de las emociones es vivir en reacción constante. Ser libre es vivir en intención. La intención se basa en principios, en valores, en claridad, no en estados pasajeros. Hoy podemos estar motivados, mañana desanimados, pero nuestros principios no cambian con el ánimo, y eso nos da dirección. Hay algo profundamente poderoso en aceptar que no podemos controlar lo externo, porque al dejar de intentar controlarlo todo, liberamos energía que podemos usar para gobernarnos. El mundo seguirá siendo impredecible. Las personas seguirán actuando según su carácter. Los eventos seguirán ocurriendo, pero nosotros podemos permanecer firmes, como una roca en medio de la tormenta. No porque no haya viento, sino porque nuestras raíces son profundas. Cada vez que elegimos no reaccionar impulsivamente, crecemos. Cada vez que respiramos antes de hablar, crecemos. Cada vez que elegimos virtud sobre emoción, crecemos. No necesitamos eliminar lo que sentimos. Necesitamos aprender a dirigirlo. Y esa dirección comienza con conciencia. Conciencia de que no somos nuestras emociones. Somos quien decide qué hacer con ellas. La libertad estoica no es ausencia de emoción, es dominio. Es saber que la ira puede aparecer, pero no manda. Que el miedo puede surgir, pero no decide. Que la tristeza puede visitar, pero no define. Cuando entendemos esto profundamente, algo cambia. Dejamos de luchar contra nosotros mismos y empezamos a liderarnos. Quizá hoy sientas emociones intensas. Quizá estés atravesando un momento difícil. Recuerda esto, la emoción es temporal. Tu carácter es permanente. No entregues tu carácter a un estado pasajero. No sacrifiques tu dignidad por un impulso. No pierdas tu serenidad por una provocación. Respira, observa, elige. Dejar de ser esclavo de tus emociones no significa volverte frío, significa volverte fuerte. Significa que tu paz no depende del aplauso, que tu equilibrio no depende del clima, que tu valor no depende del juicio ajeno. Significa que tu mente es tuya y nadie puede gobernarla sin tu permiso. Nosotros los estoicos no buscamos eliminar la tormenta, buscamos aprender a mantenernos firmes en medio de ella. No buscamos un mundo sin provocaciones, buscamos una mente que no se descontrole ante ellas. No buscamos emociones apagadas, buscamos emociones dirigidas, porque al final la verdadera libertad no es hacer lo que sentimos, es elegir quién queremos ser, incluso cuando sentimos lo contrario. Y esa elección siempre está en nuestras manos. Hay algo que debemos comprender con total claridad. Cuando reaccionamos sin pensar, no estamos siendo auténticos, estamos siendo automáticos. La mayoría de las personas cree que ser uno mismo es expresar todo lo que siente en el momento en que lo siente. Pero eso no es autenticidad, eso es descontrol. Ser auténtico no es actuar cada impulso, es actuar conforme a nuestros principios más elevados. Y eso requiere dominio interior. Pensemos en cuántas decisiones importantes hemos tomado bajo una emoción intensa. Mensajes enviados con rabia, palabras dichas sin filtro, decisiones impulsivas por miedo, promesas hechas por euforia. Después llega la calma y con ella el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando la emoción bajó, volvió la razón. El estoico no espera al arrepentimiento,
Entrena para que la razón esté presente desde el principio. Imagina que alguien cuestiona tu trabajo frente a otros. Sientes vergüenza, sientes ira, sientes el impulso de defenderte inmediatamente. Pero el estoico hace algo distinto. Respira, se pregunta, ¿esto daña mi carácter? ¿Esto me quita mi capacidad de actuar con virtud? ¿O solo hiere mi orgullo? Muchas veces no es nuestra integridad la que está en juego, es nuestro ego. Y el ego herido es uno de los mayores generadores de sufrimiento. Ser esclavo de las emociones significa vivir bajo la dictadura del ego. El ego quiere tener razón, quiere ganar discusiones, quiere reconocimiento, quiere superioridad. Pero el estoico busca algo diferente. Busca coherencia, busca serenidad, busca actuar correctamente, incluso cuando nadie lo celebra. Eso implica renunciar a la necesidad constante de defender nuestra imagen, porque nuestra imagen no es nuestra esencia. Otro aspecto importante es entender que muchas emociones nacen de expectativas irreales. Esperamos que las personas actúen como nosotros actuaríamos. Esperamos que la vida sea justa según nuestros criterios. Esperamos que el esfuerzo siempre sea recompensado. Cuando la realidad no coincide con esas expectativas, sufrimos. Pero el sufrimiento no nace del hecho, nace de la expectativa incumplida. El estoico reduce expectativas innecesarias. No espera perfección del mundo, espera imperfección, y por eso no se sorprende cuando llega. Hay una práctica poderosa que podemos aplicar cada día. Antes de salir de casa, decirnos, hoy encontraré personas impacientes, hoy encontraré personas injustas, hoy encontraré críticas, hoy encontraré frustraciones, no para volvernos negativos, sino para no ser sorprendidos. Cuando anticipamos la dificultad, reducimos su impacto emocional. La sorpresa amplifica la reacción, la preparación la suaviza. El miedo merece una reflexión más profunda. Muchas veces el miedo no es miedo al peligro real, es miedo a la incomodidad, miedo a la opinión ajena, miedo al fracaso, miedo al rechazo. Pero el rechazo no nos mata, el fracaso no nos destruye, la crítica no nos elimina. Lo que realmente nos daña es la interpretación exagerada. El estoico se pregunta, ¿estoy en peligro real o solo estoy incómodo? Y aprende a tolerar la incomodidad, porque la incomodidad no es el enemigo, es el precio del crecimiento. También debemos hablar del deseo. El deseo puede convertirse en otra forma de esclavitud. Deseamos reconocimiento, deseamos éxito inmediato, deseamos aprobación constante. Cuando obtenemos lo que deseamos, sentimos euforia. Cuando no lo obtenemos, sentimos frustración. Vivimos en una montaña rusa emocional. El estoico modera el deseo, no elimina la ambición, pero no se apega obsesivamente al resultado. Trabaja con intensidad, pero acepta el desenlace, porque el desenlace no siempre depende de nosotros. Hay algo profundamente poderoso en aceptar nuestra vulnerabilidad. No somos invulnerables, no somos máquinas. Sentiremos, pero la diferencia está en no identificarnos con cada sentimiento. Cuando decimos estoy ansioso, parece que la ansiedad nos define. Pero si decimos siento ansiedad, creamos espacio. Ese espacio es libertad. Nos permite observar sin fusionarnos. Nos permite decidir sin dejarnos arrastrar. La comparación es otra fuente de esclavitud emocional. Nos comparamos con los demás, con su éxito, con su apariencia, con sus logros, y sentimos inferioridad o envidia.
pero la comparación constante es una trampa. Cada persona tiene circunstancias distintas, historias distintas, recursos distintos. Compararnos sin contexto es injusto. El estoico se compara solo consigo mismo. ¿Soy mejor que ayer? ¿He actuado con más virtud hoy? Esa es la única comparación útil. La disciplina emocional también implica aceptar que no siempre nos sentiremos motivados. Habrá días grises, días pesados, días en los que el entusiasmo no aparezca. Si dependemos de la motivación para actuar, nos detendremos. El estoico actúa por principios, aunque el ánimo no acompañe, aunque la emoción no inspire, porque el compromiso con la virtud es más fuerte que el estado emocional del momento. Un punto clave es distinguir entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable. El sufrimiento es la resistencia al dolor. Si perdemos algo valioso, duele. Eso es humano. Pero repetir mentalmente, esto no debería haber pasado, añade sufrimiento. El estoico acepta el dolor como parte de la vida. No lo dramatiza, no lo amplifica, lo atraviesa. Y esa actitud reduce la carga. Otra trampa emocional es la victimización. Cuando algo sale mal, podemos pensar, siempre me pasa a mí. El mundo está en mi contra. Nadie me entiende. Estas narrativas nos debilitan, nos quitan responsabilidad, nos colocan en una posición pasiva. El estoico asume responsabilidad donde puede, no por culpa, sino por poder. Si algo depende de mí, actúo. Si no depende de mí, acepto. Esa claridad elimina la narrativa de víctima. También debemos entender que las emociones intensas no son señales de urgencia moral. Sentir ira no significa que tengamos razón. Sentir miedo no significa que debamos huir. Sentir tristeza no significa que todo esté perdido. La emoción es información. La decisión es nuestra. Si confundimos información con orden, perdemos el control. El estoico analiza antes de ejecutar. La práctica diaria es esencial. No basta con entender estas ideas. Hay que aplicarlas en lo pequeño, en el tráfico, en la conversación incómoda, en el error cotidiano. Cada situación es un entrenamiento. No necesitamos grandes crisis para practicar. Las pequeñas irritaciones son suficientes. Si aprendemos a mantener la calma en lo pequeño, estaremos preparados para lo grande. Hay algo profundamente liberador en aceptar que no controlamos el comportamiento ajeno. Las personas actuarán según su carácter, según su nivel de conciencia, según su historia. Intentar controlar eso nos agota. Enfocarnos en nuestra respuesta nos fortalece. No podemos evitar que alguien sea injusto, pero podemos evitar convertirnos en injustos en respuesta. Y eso es poder real. Cuando dominamos nuestras emociones, algo cambia. La vida se vuelve más clara, más simple, no porque desaparezcan los problemas, sino porque dejamos de añadir caos interno. La serenidad no es ausencia de emoción, es equilibrio, es estabilidad. Es la capacidad de sentir sin desbordarse. Ser esclavo de las emociones es vivir reaccionando. Ser libre es vivir eligiendo. Y cada día tenemos esa elección. Podemos seguir el impulso o podemos seguir la virtud. Podemos dejarnos arrastrar o podemos mantenernos firmes. La diferencia no está en lo que sentimos. Está en lo que hacemos con ello. La próxima vez que la ira aparezca, obsérvala. La próxima vez que el miedo surja, respira. La próxima vez que la tristeza visite, acéptala sin dramatizar. Recuerda, la emoción
es temporal. Tu carácter es permanente. No entregues lo permanente a lo temporal. Nosotros, los estoicos, no buscamos eliminar la humanidad, buscamos elevarla. No buscamos ser fríos, buscamos ser firmes. No buscamos no sentir, buscamos no ser arrastrados. Porque cuando dejamos de ser esclavos de nuestras emociones, descubrimos algo poderoso. La verdadera libertad no está en hacer lo que sentimos, está en elegir quién queremos ser, a pesar de lo que sentimos, y esa libertad nadie puede quitárnosla. Si esta reflexión ha resonado contigo, deja un comentario y comparte cuál será la acción concreta que tomarás hoy para vivir como un verdadero estoico. Tu compromiso empieza en lo pequeño, en lo que decides hacer cuando nadie te observa. Dale like a este video para apoyar el crecimiento de esta comunidad de disciplina y claridad mental. Y suscríbete para seguir fortaleciendo tu carácter con cada nueva historia. Recuerda, no controlas lo que ocurre fuera, pero siempre puedes dominar lo que ocurre dentro de ti. Nos vemos en el próximo entrenamiento del alma.